amigos estudiantes, nuevamente aquí con ustedes esta clase de geografía dirigida para los estudiantes de nivel pre o cuarto secundaria del Colegio Juan Cloniqueur Apo. Quien les habla es el profesor Carlos Giraldo. Ya hemos tenido algunos videos en PowerPoint con ustedes y hoy día vamos a hacer una pizarra. El tema que nos toca desarrollar el día de hoy es la Tierra y sus movimientos. Y no se olviden tener en sus manos sus libros para poder llevar de la mano algunas teorías que estoy explicando y también para al finalizar desarrollar, resolver la dirigida. Bien, a ver, vamos a empezar. Cuando hablamos de la Tierra tiene una serie de movimientos, distintos movimientos que seguramente en algunos libros ya de un nivel tipo pre encontrarán pues que son varios, ¿no? No solamente ese movimiento de rotación y traslación, ¿no? También hablamos del movimiento de la precesión, el movimiento de la nutación, el movimiento en torno a la Vía Láctea y otros movimientos más. El día de hoy solo nos vamos a concentrar en dos movimientos. El movimiento de la rotación y el movimiento de la traslación, o en algunos libros también lo pueden encontrar con el término de periodo orbital. Bien, en el caso del movimiento de la rotación, como aquí bien en este dibujo está señalando, es el movimiento constante que hace la Tierra sobre su propio eje. Este movimiento que va de derecha a izquierda, o sería mejor dicho de oeste a este, ¿oye? Que viene a ser la dirección del movimiento de la rotación. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que cualquier lugar de la Tierra que esté más cercano, próximo al oriente, o también llamado este, va a tender a tener el tiempo más adelantado. Amanecerá primero y el horario será más temprano que otras posiciones que están más ubicadas al oeste. Por ejemplo, en el caso peruano, en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son las regiones que están más pegadas al oriente? Son las regiones que están en la región amazónica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Madre de Dios, que es considerado como la región política o el departamento más oriental del Perú, y por lo tanto es el primero en amanecer. Muy bien. En cambio, en el caso del lado occidental del Perú, en el caso de la región de Piura o departamento de Piura, por ser el más occidental, tiene amanecer más tarde, ¿no?, que otras partes del Perú, pero por una ligera cantidad de tiempo, no es tan grande, ¿no? ¿Qué más? El movimiento de rotación también tiene un sentido horario y antihorario. Pero este sentido depende mucho desde qué punto de vista lo analices, ¿no? Imaginemos, ¿no? Imaginemos que tienes esta circunferencia. Vamos a sacar imaginariamente esta circunferencia. Imagina que lo tenemos en mis manos, aquí la circunferencia. Imagina que mis manos trazan la trayectoria del polo sur al polo norte, y aquí tenemos el eje de rotación. También intenta imaginar que este eje está en el centro del globo de la Tierra y lo estamos haciendo rotar, sí, como la rotación terrestre, ¿no? Hemos dicho en la dirección de oeste a este. Queremos ver en qué sentido se va a desplazar la Tierra si lo observamos desde el polo sur. Voy a girar imaginariamente. ¿Lo ves? ¿En qué sentido se mueve? En sentido horario, correcto. Muy bien. En cambio, si lo vemos desde el polo norte, mira, en el norte se mueve en sentido antihorario, ¿no? En sentido opuesto de las agujas del reloj. Así que el sentido de la rotación va a variar dependiendo de qué posición de la Tierra nos encontremos, o en el polo norte o en el polo sur. Muy bien. Entonces coloquemos aquí esta información. ¿Horario dónde era? En el polo sur. ¿Y antihorario dónde era? En el polo norte. Muy bien. La velocidad. En la velocidad que se va a desplazar la Tierra va a depender mucho. Si es en la misma línea ecuatorial, la velocidad va a ser la máxima, a unos 28 kilómetros por minuto, o equivalente a unos 1609 kilómetros por hora. Es una velocidad bastante acelerada, bastante intensa, bastante veloz. ¿No es cierto, no? Y cuando vemos en las zonas polares, la velocidad es cero, es nula. ¿Y por qué? Porque la velocidad de las zonas polares coincide con la unión
de los polos por el eje de rotación. Este es el eje. ¿Bien? Así que esto hace que el eje se mantenga en una posición fija y la Tierra tiende a girar en torno al eje. Por eso que el eje debe estar en neutro, debe estar fijo. Por lo tanto, no debe tener ningún tipo de desplazamiento. Esto me trae la siguiente conclusión, que a manera que yo me aproximo del ecuador hacia las zonas polares, la velocidad de rotación va a ser paulatinamente menor. Y en cambio, si me desplazo de las zonas polares a las zonas ecuatoriales, la velocidad paulatinamente se va a ir acelerando. ¿Bien? Hay una pregunta que siempre viene en la academia, por ejemplo, ¿qué país tendrá mayor velocidad de rotación? Y estaban Perú y Canadá. ¿Cuál de los dos países creen ustedes que tiene mayor velocidad de rotación? ¿Perú o Canadá? Perú, como está más cerca de la zona ecuatorial o la línea ecuatorial, tiende a tener una mayor velocidad respecto a Canadá, que está más cercano a una zona polar. Esto también me trae a pensar otro detalle, ¿no? Luego una pregunta. ¿Por qué no sentimos el movimiento de la rotación? ¿Por qué no lo sentimos? Y aquí se explica con una propiedad física llamada la inercia. Un ejemplo práctico, ¿no? Todos nosotros alguna vez hemos subido a un vehículo, ¿no? A un auto, ¿muy bien? Y si nos sentamos en el auto, nos ponemos el cinturón de seguridad, ¿bien? Y el auto entra una autopista, por ejemplo, puede ser la avenida de evitamiento, de repente no hay tráfico y el conductor chapa velocidad. Supongo que tiene una velocidad de 100 km por hora, ¿muy bien? ¿Tú sientes la velocidad? No, porque tú estás en reposo, tu cuerpo está en reposo, estás sentado. No sientes la velocidad del vehículo. Solo sentirías la velocidad del vehículo si el chofer, si el conductor del vehículo frena bruscamente. ¿Y qué pasaría con nuestros cuerpos en ese momento que frena bruscamente? Nuestros cuerpos se va hacia adelante a la misma velocidad en que iba el vehículo. Por esa razón el cinturón de seguridad nos protege, evita que seamos disparados por las ventanas o por el parabrisas y así tener una fatal consecuencia. ¿Bien? Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si la Tierra frenara de golpe, por ejemplo, ¿no? Todos los cuerpos que están sobre la superficie terrestre serían también disparados a la misma velocidad de la Tierra, ¿no? Sería algo catastrófico. Pero tranquilo, no va a pasar esto. Nunca ha pasado tampoco. Muy bien. Continuamos. La duración. ¿Cuánto dura el movimiento de la rotación? Bueno, hay que tomar en cuenta los siguientes criterios. El día sideral es la rotación, es el día exacto. El tiempo exacto que la Tierra termina de dar una vuelta completa sobre su eje. Ese tiempo exacto, como lo señala aquí, es de 23 horas 56 minutos con 4 segundos. Pero, claro, nosotros usamos un tiempo del día que es de 24 horas. ¿Qué ha pasado? Que este valor exacto que se ha calculado gracias a grandes cronómetros científicos, no podemos emplearlo, utilizarlo para la vida cotidiana. Ha sido redondeado este valor a 24 horas. Tenemos aquí pues, dos criterios más. El día solar, que tiene 24 horas redondeadas, pero tiene este criterio. Toma en cuenta desde que amanece, desde que el sol se levanta en el horizonte, desde el amanecer, y cómo el sol se desplaza durante el día hasta que anochece. Y el punto intermedio en que el sol se desplaza durante el día es a las 12 del mediodía, cuando el sol está ubicado a una posición de ¿cuánto? De 90 grados en el cielo. Está perpendicular sobre la superficie terrestre. Quiero precisar que este fenómeno de ver el sol a 90 grados a mediodía solo se cumple para países tropicales o países que están cerca de la línea ecuatorial o de la zona ecuatorial. Esto queda como consecuencia que desde que las primeras partes del día, madrugada y mañana, son hora AM. ¿Muy bien? 12 horas aquí. Y pasado el mediodía, son las horas de la tarde y de la noche. Hora PM. 12 horas aquí. 12 más 12, 24. Y aquí un detalle, que muchas veces usamos este horario de manera muy frecuente, ¿no?
Hoy me levanté a las 7 a.m., ¿no? Y más tarde me voy a acostar a las 11 p.m. 11 pasado meridiano, me levanté 7 a.m., antimeridiano o anti de mediodía, ¿no? Ahí está el porqué de la hora a.m. y hora p.m. ¿Bien? Pero también está el día civil. El día civil o solar medio, que también tiene un valor de 24 horas, pero aquí tiene como característica en que el día inicia y termina simultáneamente. ¿A qué hora? A las 00 horas, a lo que llamamos como la medianoche. Recordarás pues cuando un tiempo atrás, no muy lejano, celebramos la Navidad o el Año Nuevo. Y en esos momentos esperamos a la medianoche, ¿te acuerdas? Donde el día acababa a las 11:59 minutos con 59 segundos y el segundo instante todo se volvía 00 horas. Comenzaba a morir el día y comenzaba el nuevo día, ¿no? Ese es el día del día civil o solar medio. Muy bien. Aquí ya no usamos el término AM ni PM, no. Aquí usamos el término horas. Por ejemplo, 7 de la mañana equivale a, o 7 AM equivale a 7 horas. Y a las 11 p.m. representaría a las 23 horas. Bien. O recuerdan en sus horarios del colegio que en la salida decía ¿a qué hora? A las 14 horas, ¿no? Que significa a las 2 p.m., ¿no? Son equivalentes. ¿Bien? Las consecuencias que tiene el movimiento de la rotación son diversas. Por ejemplo, la sucesión, obviamente, de los días y de las noches, el aparente movimiento de la esfera celeste. ¿Qué es la esfera celeste? Es el cielo que observamos y todas las estrellas que están ahí. El Sol, la Luna y los demás astros, ¿muy bien? Y ahora que estamos estos días de cuarentena y el cielo está un poco más limpio de lo normal porque hay menos contaminación, te invito a que observes el cielo y las estrellas. Claro, en otros lugares del Perú, como en la región andina, se ve un cielo mucho más estrellado que en Lima, ¿no? Pero haz el intento y quédate por unos minutos, ¿no? Sin moverte y mirando el cielo y te vas a dar cuenta que en el pasar los minutos pareciera que el cielo estuviera moviéndose lentamente. Sí, el cielo se está moviendo aparentemente. La palabra clave es aparentemente. No es que el cielo se mueva, sino que es la Tierra. Nuestro planeta se está moviendo y da esa ilusión óptica que el cielo se mueve. Otro ejemplo muy claro es el Sol, ¿no? El Sol aparentemente va desde el oriente hacia el occidente, ¿no? Y no es que el Sol se está moviendo, es la Tierra que se mueve y, vuelvo a repetir, da ese aparente movimiento, esa apariencia, esa ilusión óptica, ¿muy bien? Este tipo de fenómeno o esta consecuencia también explica lo siguiente. La determinación de los puntos cardinales, claro, lo que dije del Sol, ¿no? Si el Sol tiene desplazamiento de oriente a occidente, de este a oeste, muy bien, y gracias a esas dos posiciones en que se mueve el Sol en el cielo, podemos ubicar el norte y también podemos ubicar el sur, el lado opuesto. Bien, los puntos cardinales. También la regulación de la temperatura. Y imagina este caso. Imagina que estamos en una pollería y vemos como los pollitos están ahí, pues están atravesados por unos fierros que están dando vuelta sobre la brasa, ¿no?, del horno. ¿Qué pasaría si el pollo rotara muy lentamente? Si rotara muy lentamente, lo más seguro es que en un solo lado del pollo se quemaría y el otro lado del pollo, que lentamente por la lentitud no llega a calentarse con la brasa de carbón, se mantiene cruda. Entonces hay una diferencia muy notoria de la temperatura en ambas caras del pollo, ¿no? En el caso de la Tierra, ¿qué pasaría si la Tierra girara muy lentamente? El día, el hemisferio que ve el Sol estuviera demasiado caliente, muy caliente como para vivir, y el hemisferio que está de noche estaría demasiado, pero muy, muy frío. Así que habría problemas de temperatura, problemas climáticos. ¿Qué pasaría, por lo contrario, si la rotación de la Tierra fuese mucho más rápida? Si fuera muy rápida, no habría el tiempo suficiente para que los hemisferios
se pudiera calentar de manera homogénea. Por lo tanto, el tiempo en que la Tierra se desplace en su rotación permite que entre el día y la noche la temperatura no sean tan extremas, no sean tan diferentes del día y de la noche. Eso permite también el desarrollo de la vida y otros elementos también del clima. También otra de las consecuencias es la desviación de los cuerpos en caída libre. Si es cuando un cuerpo cae desde lo alto hacia la superficie terrestre, aparentemente cae de forma vertical, ¿no? Aparentemente. Si este cuerpo lo lanzamos a mayor altitud, quizás pensaríamos que también va a caer de forma vertical hacia la superficie de la Tierra, pero no lo va a hacer. Porque la Tierra se está desplazando ¿hacia dónde? Hacia el este. Y el cuerpo al caer va a generar una ligera desviación, porque todo el planeta se dirige a esa trayectoria. ¿Muy bien? Claro, a mayor altitud, más se notará esa diferencia. A corta distancia es imperceptible en realidad. Otra de las consecuencias es el efecto Coriolis, que fue descubierto ahí en el siglo XVIII por Gaspar Coriolis. ¿Y qué viene a ser? Es un fenómeno que nos explica la desviación de los vientos y corrientes marinas en tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur. Vamos a un ejemplo, ¿no? Entonces, imagina que estás en un lugar de juegos mecánicos, ¿muy bien? Y está el famoso carrusel. Todos saben cómo es un carrusel, ¿no? Está girando, está rotando, muy bien. Imagina que estás casi en el centro del carrusel y tienes un balón en tus manos. Y el carrusel empieza a dar vueltas. Empieza a dar vueltas. Tú con el balón en la mano quieres lanzar ese balón hacia un punto fijo que tú has apuntado, y cuando tú lanzas el balón, ¿qué ocurre? No va a caer linealmente al punto que tú estás apuntando, ¿no? Al lanzar el balón, a tener el cuerpo en rotación, este balón va a ir en una trayectoria curva, se va a desviar. Muy bien, eso es lo que ocurre. Como la Tierra está rotando, los vientos también tienden a desviarse, en el caso del hemisferio norte, hacia la derecha, y como un efecto espejo en el hemisferio sur, hacia la izquierda. Aquí puedes averiguar lo que es los movimientos, por ejemplo, de los anticiclones. Muy bien. Otra consecuencia viene a ser la activación del campo magnético. Y la Tierra es como fuera un gran dínamo, un gran motor, que ocasionada por el calor interno de la Tierra, o el núcleo específicamente, un núcleo muy caliente que tiene metal fundido, que está en procesos de convección, o sea, en movimiento, va a provocar que también se muevan las capas del manto y la corteza terrestre. Y este calor interno y el movimiento de las capas de la geósfera va a provocar que salga energía electromagnética desde las zonas polares hasta las zonas polares del sur hacia las zonas polares del hemisferio norte. Este campo eléctrico que envuelve a la Tierra tiene la finalidad de bloquear el impacto de los vientos solares o cargas eléctricas del Sol, que son muy letales o peligrosos. Muy bien. La rotación es la que origina este tipo de turbulencia, de esa energía interna, y que envuelve a la Tierra con este campo magnético, o también lo podemos encontrar con el término de campo magnético. Una de las consecuencias más que podrías encontrar en un texto es la ligera deformación terrestre, ¿no? Lo que pasa es que como la Tierra está en proceso de movimiento, de rotación, hay un efecto centrífugo en la zona ecuatorial. ¿Qué significa centrífugo? De expansión. En la zona ecuatorial se va a expandir un poco más, porque hay una mayor velocidad, como hemos señalado hace un momento. Pero en cambio, en la zona polar, como la velocidad es neutra, no hay fuerza centrífuga, más bien va a haber una fuerza centrípeta, un ligero aplastamiento de los polos por efecto de la fuerza gravitacional. Bien, y eso hace que los polos sean un poquito más achatados y la zona ecuatorial un poco más ensanchada. Sí, recordarás cómo se llama esa forma de la Tierra, es esferoidal o elipsoide de revolución. Bien. El otro movimiento que vamos a señalar es el movimiento de la traslación
que no es otra cosa que el movimiento que tiene la Tierra alrededor de ¿quién? Del Sol. Muy bien. Este movimiento constante que tiene la Tierra en torno al Sol va a tener una serie de características. Por ejemplo, la trayectoria. La trayectoria que tiene la Tierra alrededor del Sol se la va a llamar órbita. ¿Bien? Y la longitud de esa órbita es aproximadamente de 930 millones de kilómetros. Otra de las características que tiene este movimiento es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Esa distancia promedio, cuando digo promedio, es el punto intermedio entre el mínimo, el valor mínimo y el valor máximo. Este valor intermedio es de 150 millones de kilómetros. O también se le puede denominar como una unidad astronómica. Bien. La forma que tiene esta órbita, este desplazamiento alrededor del Sol, es una forma, como ves, no es circular. Esta forma es una especie de una circunferencia alargada, ¿no? Algunos ya lo conocen. Se llama elíptica. Bien. ¿Alguien recuerda qué matemático, qué científico fue el primero en darse cuenta de la forma elíptica de la órbita de los planetas? Te doy unas pistas, fue un matemático alemán. Johannes Kepler, exacto. Johannes Kepler estableció 3 leyes de los movimientos de los planetas. Y la primera ley de Kepler habla justamente de la identificación de la forma elíptica de las órbitas planetarias. ¿Esto qué trae como consecuencia? Va a traer como consecuencia que en algún momento el planeta, en el caso nuestro, la Tierra y el Sol van a estar en un punto más cercano, llamado perihelio. Y va a haber un momento en el periodo orbital que la Tierra y el Sol van a estar en un punto más alejado y lo vamos a denominar afelio. Así que las distancias en un momento se acortan y después se distancian un poco más. Por eso que aquí hablamos de la distancia promedio. Y aquí vemos que eso se cumple. Distancia promedio porque hay una distancia mínima y también hay una distancia máxima. Muy bien. Más o menos en qué momento del año ocurren estos episodios. Se dice más o menos que entre el 2 o el 3 de enero ocurre el perihelio, donde el Sol está un poquito más próximo a la Tierra. Una consecuencia de eso es que aparentemente como el Sol está más cerca, se ve un poquito más grande, ¿no? Es una coincidencia con el verano que estamos en el hemisferio sur, es una coincidencia nada más, ¿muy bien? Y el punto más alejado del afelio es más o menos el 4 de julio, donde como el Sol está un poco más alejado, se ve aparentemente un poco más pequeño. Incluso aparentemente es algo casi imperceptible en realidad. Bien. Ahí tenemos las dos posiciones importantes. La velocidad promedio que tiene el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol es de unos 30 kilómetros por segundo. En algunos textos es 29,7 kilómetros por segundo. Estamos redondeando valores, 30 kilómetros por segundo, ¿ya? O equivalente a unos 280.000 kilómetros por hora. Wow, es bastante veloz. Bien. Duración. Duración tenemos aquí, cuando la Tierra da una vuelta completa de su órbita, le vamos a llamar años, muy bien. Pero como ven aquí, hay varios años, quiere decir que tienen valores diferentes. Bien. El año sideral es el tiempo exacto en que la Tierra completa todo el recorrido de su órbita y lo completa en un tiempo de 365 días con 6 horas, 9 minutos con 10 segundos o 10,5 segundos. En cambio, el año solar trópico no necesariamente completa todos los kilómetros de la órbita. Más bien tiene este caso, ¿no?
Hoy estamos 1 de mayo de 2020 y ponemos el cronómetro desde esta hora, son las 5 de la tarde con 35, y esperamos, podemos que avance el cronómetro y esperamos hasta el otro año, hasta el próximo 1 de mayo de 2021 y hacemos ya pausa en la misma hora de ahora, ¿no? Y notarás que el tiempo que ha transcurrido va a ser aproximadamente 365 días con 5 horas con 48 minutos con 45 segundos. ¿Sí? Así que es un tiempo pues que es un poquito menor con respecto al año sideral, ¿no? Que son exquisiteces, ¿no? Del tema del tiempo en el año. Pero hay un detalle que es importante precisar de ambos tiempos que hemos señalado. En cada año que pasa sobran horas, ¿no es cierto? Mira, en el año sideral me sobran 6 horas con 9 minutos, ¿muy bien? Vamos a redondear este valor. Serían simplemente 6 horas, ¿no? Porque 9 minutos es un valor pequeño, 6 horas, ¿bien? En el año solar tenemos 365 días ¿me sobra cuánto? 5 horas con 48. Mira, 5 horas con 48. Vamos a redondearlo. Si lo redondeamos, ¿cuánto sería? También 6 horas, ¿no? Porque 48 minutos es un valor elevado. Entonces va sumando para la hora siguiente, 6. Conclusión, cada año que pasa están sobrando 6 horas. En 2 años se acumularían 12 horas. Y cuando pase 4 años, ¿cuántas horas habrá acumulado, chicos? Claro, 24 horas. Es decir, un día más. O sea, cada 4 años hay un día más. Son 24 horas acumuladas. Y ese año se le llama como el año bisiesto. Correcto. ¿Y a qué mes se le agrega ese mes que está de yapa? En el mes de febrero, ¿no? Los meses de febrero en años bisiestos tienen 29 días. Y ojo, este año ha sido un año bisiesto, 2020, ¿no? Y este año febrero ha tenido 29 días. Y tenemos que esperar de aquí 4 años para que ocurra otra vez otro año bisiesto. El año civil. Este año civil de 365 días establecido desde 1582 por el Papa Gregorio XIII. Lo que pasa es que el Papa Gregorio, sabe que el Papa es un jefe de la Iglesia Católica, vio conveniente cambiar el calendario que usábamos, que se usaba en la antigüedad. El antiguo calendario era un calendario creado por los romanos, el calendario juliano. ¿Y con qué finalidad el Papa Gregorio XIII reunió a sus astrónomos para reconfigurar el calendario? Para poder encajar las fiestas cristianas, las fiestas de Pascua, las fiestas de Navidad. Y porque tampoco podían seguir con un calendario de una tradición pagana, ¿no? Recuerda que los romanos eran paganos. Así, transformaron un calendario pagano a un calendario cristiano que estamos empleando el día de hoy, ¿no? Ahí tenemos, desde aquella época. También otra de las características son las ubicaciones cósmicas que tiene el movimiento de la traslación. 2 posiciones cósmicas muy importantes: los equinoccios y los solsticios. Mira aquí. ¿Qué son los equinoccios? Es aquel momento del año en que los rayos solares están cayendo perpendicular, es decir, en ángulo de 90 grados, ¿sobre qué línea? Sobre la línea ecuatorial. Es un equinoccio, repito, aquel día del año en que los rayos solares impactan perpendicularmente sobre la línea ecuatorial. ¿Y qué va a tener por efectos? Que el día y las noches va a tener igual duración, de 12 horas de día, 12 horas de noche. Ojo, válido para países próximos a las zonas ecuatoriales. Muy bien. Y también que va a tener como consecuencia que el hemisferio norte y el hemisferio sur va a tener igual iluminación, una iluminación más homogénea. Bien, pero ¿qué ocurre en la siguiente posición llamado solsticio? El solsticio es el día en que los rayos solares van a caer o en el trópico de Cáncer, el hemisferio norte, o van a caer perpendicular sobre el trópico de Capricornio, el hemisferio sur. ¿Y qué va a tener como efectos o consecuencias? Que el día y la noche va a tener duraciones diferentes.
¿Por qué sentido? Porque en el caso de que en el trópico de Cáncer, como está siendo iluminado por los rayos solares, tiene una mayor cantidad de iluminación. Entonces, al tener mayor cantidad de iluminación, aquí el día, que es de estación de verano, va a tener más horas que sus noches. En sentido opuesto, el hemisferio sur, que debe estar en esta posición en invierno, que el día tiene horas de iluminación, pero en menor cantidad de horas que la noche, que va a ser más larga. Y también otra consecuencia es que el norte y el sur va a tener diferente iluminación. Vamos a completar este esquema. ¿Qué días ocurren los equinoccios, por ejemplo? Los equinoccios ocurren 21 de marzo y 23 de septiembre. Y los solsticios ocurren cuando los rayos solares impactan perpendicular sobre el trópico de Cáncer, será el 21 de junio. Bien, hoy estamos ya 1 de mayo, nos estamos aproximando al próximo mes, que es junio, donde va a ocurrir este efecto, este fenómeno, el solsticio. Y el segundo solsticio será el 21, o en algunos textos también dice 22 de diciembre, cuando los rayos solares impacten sobre el trópico de Capricornio. Bien, chicos, tiene para poder apuntar. Recuerda que puedes hacer la pausa en el video para copiar esta parte de la pizarra. Bien, continuamos. Finalmente vamos a explicar las consecuencias, ¿no? Las consecuencias del movimiento de la traslación. La producción del año, obviamente, es una consecuencia que se da constantemente. El aparente cambio del tamaño del Sol. ¿Te acuerdas que expliqué hace un momento sobre este punto? ¿En qué momento el Sol aparentemente se ve un poco más grande? En el perihelio, ¿no? ¿En qué momento el Sol se ve un poco más pequeño? En el afelio, ¿no? Y esto es debido a la forma elíptica de la órbita, ¿no? Por eso que una de las consecuencias es el aparente cambio del tamaño del Sol, aparente, ¿no? No es tan gramático la diferencia del tamaño también. También el cambio de aspecto de la bóveda celeste. La bóveda celeste también se llama el cielo, ¿muy bien? ¿Y cómo que cambia el aspecto de la bóveda celeste con el movimiento de la traslación? Bien fácil. Aquí está la Tierra, en enero, por ejemplo, y aquí pongo un grupo de estrellas, ¿muy bien? Como la Tierra se está moviendo en su órbita, cuando llegue el mes de julio, ya no ve este grupo de estrellas, ya no. Verá otras estrellas que están por otra ubicación. O sea, con el pasar de los meses, el aspecto del cielo va cambiando de conjunto de estrellas o constelaciones durante los 12 meses del año. ¿Ya? Otra de las consecuencias es también las zonas térmicas, también llamadas zonas climáticas. ¿Cómo será esto? Los rayos solares llegan de forma paralela hacia la superficie de la Tierra, ¿no bien? Pero cuando impactan a nuestro planeta, van a formar ángulos. Por ejemplo, en la zona ecuatorial va a llegar de forma perpendicular, haciendo que toda esta zona cercana al Ecuador tenga una mayor energía solar recibida. Por lo tanto, se va a transformar en un clima tropical, donde prácticamente todo el año tiene elevadas temperaturas. Cuando los rayos solares más bien llegan de forma tangencial, o sea, rozando la circunferencia de la Tierra en las zonas polares, es aquí, en estos lugares donde la energía solar es más débil. Por lo tanto, la temperatura será inferior, será baja, climas fríos. Y en las zonas intermedias, los rayos solares hacen un ángulo oblicuo, permitiendo que estas zonas intermedias tengan un clima templado. El clima templado es un clima en donde se puede notar durante el año un verano caluroso, un invierno frío, una primavera y un otoño con temperaturas moderadas. ¿Bien? Así que tenemos aquí las zonas climáticas que se dan cuando la Tierra se desplaza en torno al Sol. Una pregunta aquí, a ver si estuviste atento. ¿Cuál de estas zonas climáticas tendrá como característica en que se puede evidenciar las 4 estaciones? Claro, la zona templada, ¿no? ¿Por qué no la tropical? Porque todo el año hace calor. Pareciera que todo el año fuera aparentemente verano, ¿no? Y en las zonas polares todo el año hace frío, ¿no?
prácticamente no existe el verano, todo el año pareciera que fuera invierno, ¿no? Pero donde sí se notan las estaciones bien diferenciadas son en los climas templados. ¿Bien? Eso para precisar. Otra de las importantes consecuencias que tiene también la relación es la sucesión de las estaciones debido a que el eje de la Tierra está inclinado. Miren esta gráfica, por favor. La Tierra dibujada en una posición que está ligeramente inclinada a su eje, porque así está, recuerden chicos, por la atracción gravitacional de la Luna y el Sol. Y cuando la Tierra se desplaza alrededor del Sol, por el hecho que el eje está inclinado, los rayos solares van cambiando de posición. Por ejemplo, en este momento, los rayos solares impactan en la línea ecuatorial, entonces genera un equinoccio. Ejemplo, el 21 de marzo. ¿Qué ocurre aquí? El 21 de marzo ocurre lo siguiente. Es un plumón. Acá estás. Que en el hemisferio sur terminamos el verano y comenzamos el otoño. Y el hemisferio norte termina el invierno y comienza su primavera. ¿Correcto? Ahí está. Siguen pasando los meses y llegamos al solsticio. Solsticio, ¿por qué lo digo? Porque está chocando sobre un lugar de la Tierra que es el trópico de Cáncer. ¿Y cómo se llama ese momento? Solsticio del 21 de junio. Y en ese momento, el 21 de junio, los rayos solares llegan con mayor energía al hemisferio norte, trayendo como consecuencia que el hemisferio norte está en verano. En junio, en Estados Unidos, Europa, China están en verano. En cambio, en junio, Perú y todo el hemisferio sur, ¿cómo está? Por supuesto, en invierno. Pasan unos meses más. Y volvemos al segundo equinoccio, porque los rayos solares vuelven a impactar perpendicularmente sobre la línea ecuatorial. Y esto es el 23 de septiembre. En ese momento, ¿qué ocurre? Nosotros que estamos en invierno, en septiembre, pasamos a la estación de la primavera. Y el hemisferio norte pasa del verano a la estación del otoño. Continuamos. Pasan unos meses más. Y volvemos al segundo solsticio. Esta vez en el segundo solsticio, ocurre el 21 de diciembre, los rayos solares van a caer sobre el trópico de Capricornio. Y en diciembre pasamos de primavera, celebramos Navidad. ¿En qué estación? En el verano. Y el hemisferio norte está en qué estación? Pasan Navidad en invierno. Es curioso, ¿no? Cuando compramos papel regalo para estas fiestas de Navidad, pues ahí vemos imágenes de muñecos de nieve, Papá Noel y todo con la temática invernal, ¿no? Porque es lo que así suele celebrarse de esa manera en invierno en el hemisferio norte, ¿no? Pero en Perú no estamos en invierno, en diciembre estamos en verano, ¿no? Entonces hay una paradoja ahí, ¿no? De las costumbres que copiamos de los extranjeros. Y todo esto después se vuelve a repetir. ¿Bien? Todo esto se vuelve a repetir las estaciones. Qué curioso, ¿no? El verano y el invierno son estaciones extremas, ¿no? ¿Por qué extremas? Porque el verano muy caluroso y el invierno muy frío, pues son extremos por la temperatura. En cambio, otoño y primavera son considerados como estaciones intermedias, ni tan frío ni tan caliente. ¿Bien? Y la última consecuencia es el sol de medianoche o día artificial. ¿Qué ocurre? Cuando uno de los polos, ya sea el polo norte o el polo sur, está en la estación del verano, ocurre que durante el verano ese polo está totalmente iluminado por el sol. Mira aquí, en junio, el sol impacta sobre la zona del polo norte. Y aquí el día suele durar hasta 6 meses. En cambio, al mismo momento en el polo sur,
los rayos solares no logran ingresar por la curvatura de la Tierra. Y aquí no está de día, está de noche. 6 meses de noche. Y esto se va a invertir cuando pasen 6 meses después. Mira acá en diciembre. El polo sur va a ser iluminado por la luz solar. Y aquí está ese sol de medianoche nuevamente, ¿no? O sea, es medianoche y sigue habiendo sol y no va a amanecer, no va a anochecer después de 6 meses. Claro, todo de manera gradual con el pasar de los meses del año, ¿no? Bien, chicos, de esta manera terminamos la explicación del tema de hoy y vamos a desarrollar las preguntas de la dirigida. Si tenemos ahí la dirigida en la página 154 de su libro, en la pregunta 1 nos señalan cuáles serían las consecuencias si la Tierra girara más rápido, ¿no? Creo que lo expliqué hace un momento, ¿no? Si la Tierra girase más rápido, tiene como consecuencia en que disminuiría su temperatura, pero si también otra de las consecuencias que es importante también precisar, que si la Tierra gira más rápido, va a tener una mayor deformación, se va a ensanchar más la zona ecuatorial, se hace más deforme, sería también otra de las consecuencias. Otra de las consecuencias también sería que el día sería más corto, claro, porque al girar más rápido, la duración del tiempo sería de menor duración. Ahí hemos enseñado ya 3 respuestas, 3 consecuencias en la pregunta número 1. En la pregunta número 2, si la Tierra girara en el sentido retrógrado, quiere decir si la Tierra girara en el sentido opuesto a lo que normalmente gira, ¿en qué parte del Perú amanecería primero? Normalmente el Perú amanece primero en Madre de Dios, ¿no? Porque está más al oriente y porque la rotación así lo señala, ¿no? De oeste a este. Pero la pregunta nos dice si fuera en sentido opuesto. Entonces amanecería en el lado más occidental del Perú. ¿Cuál sería el lado más occidental del Perú? ¿Qué departamento o región? Es Piura. Coloca la región de Piura en la número 2. O también puede poner la costa peruana, ¿no? Toda la costa peruana amanecería también primero. La tercera pregunta. ¿Por qué en las áreas cercanas a los polos la gravedad es mayor? Y también lo expliqué hace un momento, ¿no? Porque como la velocidad es nula en la zona polar, aquí hace efecto con mayor fuerza la gravedad y por lo tanto la gravedad genera un mayor achatamiento de la zona polar. ¿Y eso qué genera? De que esté un poquito más intensa la gravedad hacia el centro de la Tierra. Ahí está la respuesta de la tercera pregunta. Recuerda que puedes hacer pausa al video para retroceder y escuchar toda la explicación y copiarlo. Bien. La cuarta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del movimiento de la rotación? ¿No? Aquí mencionaba las consecuencias, ¿no? Puedes escribir las que te alcancen en el libro, ¿no? Coge 3 de ellas, ¿no? ¿Cuál? Puede ser la sucesión de días y noches, el aparente movimiento de la esfera celeste, la determinación de los puntos cardinales, la desviación de los cuerpos en caída libres, el efecto Coriolis, etc., ¿no? Tienes para colocar en la pregunta número 4. En la pregunta número 5. ¿Por qué el verano boreal? Boreal significa del norte. ¿Por qué el verano del norte tiene menor duración respecto al verano austral, ¿no? Tiene una menor duración por el hecho de que el eje terrestre está ligeramente inclinado y también porque la velocidad en ese momento es un poco más rápida. La velocidad de rotación en ese momento es mucho más rápida y hace que exista menos duración estacional. Entonces coloco aquí, la velocidad de rotación en ese momento, la velocidad de traslación es un poco más rápida y por lo tanto hay menor tiempo de duración de la estación. Esa es la respuesta.